en este día vamos a abordar uno de los tópicos que han inquietado a muchas personas en medio de la pandemia. Hay muchas personas que se han preguntado qué sucede en el caso del COVID-19 y las plagas. ¿Es una de las 7 plagas postreras que van a azotar a la humanidad? ¿Es uno de los juicios finales de Dios contra la humanidad? Y nosotros queremos iniciar inmediatamente con una lectura de la Biblia en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice la palabra: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Que Dios pueda bendecir a los que escuchan y ponen en práctica su santa palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Para siempre es tu misericordia. En este día queremos, Señor, que tu presencia esté con nosotros y que desde ahora y para siempre tú nos guardes bajo las alas de tu poder, y que pronto ya no estemos en este lugar, sino que estemos contigo en el reino de los cielos. En nombre de Jesús, amén. Muchas personas se me han acercado de manera preocupada, diciéndome si estamos realmente en el contexto de las últimas plagas que deben ser derramadas sobre esta tierra. Mi respuesta ha sido un rotundo no. ¿Por qué un rotundo no? Porque aunque el COVID-19 es una pandemia, es una enfermedad de alto alcance, de largo alcance y de cierto grado de letalidad, no tiene nada que ver con las 7 plagas postreras. Es bueno detallar en este día que el libro de Apocalipsis está dividido en 4 septetos, 4 grandes septetos. Tenemos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 plagas. Los 3 primeros septetos tienen su cumplimiento en la historia. Solo falta por cumplirse el último. Es decir, ya las 7 iglesias, 6 de ellas se han cumplido en la historia. Faltaría por cumplirse el mensaje a la Odisea. De los 7 sellos, 6 de ellos ya se han visto en la historia. Faltaría por cumplirse el 7º sello. Las trompetas por igual. Ya se han cumplido 6 trompetas en la historia. Faltaría por cumplirse la última de las trompetas. Pero las plagas tienen la particularidad que empiezan a derramarse después que la gracia de Dios se retira de esta tierra. ¿Por qué? Porque los otros juicios que usted pueda ver en el libro de Apocalipsis son juicios parciales, pero el juicio de las plagas es el juicio total de Dios contra la humanidad impenitente. Usted se podrá preguntar: ¿y qué podemos hacer en el caso de esos juicios que vienen sobre la tierra? Bueno, lo único que podemos hacer es escondernos bajo las alas de Jehová de los ejércitos y confiar de manera denodada, de manera decidida, en el poder de Dios Todopoderoso. No hay otro camino. Si usted hace una comparación, en la tierra de Egipto, en el momento en que el pueblo de Israel estuvo allá, cayeron 10 plagas. Esas 10 plagas
tocaron a los egipcios y aún hasta la casa de Faraón. Sin embargo, el lugar donde estaba el pueblo de Dios no fue tocado. ¿Por qué no fue tocado? Porque Dios siempre ha protegido a los suyos. Y en este contexto de la hora final del mundo no será la excepción. Dios va a proteger a aquellos que confían en Él y a aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Además, debemos entender que aún en la naturaleza hay juicios retributivos. Esos juicios retributivos le pueden llegar al penitente como al impenitente, al creyente como al no creyente, al impío y al no impío, porque estamos en un mundo de pecado. Y ese mundo de pecado nos dice que la maldad puede alcanzar a cualquiera. La diferencia es que el creyente tiene la certeza que aunque muera, va a vivir eternamente y para siempre. Las plagas postreras que menciona el libro de Apocalipsis han sido modeladas de acuerdo a las 10 plagas de Egipto y a la caída de Babilonia. ¿Por qué de acuerdo a las 10 plagas de Egipto y a la caída de Babilonia? Por una razón muy sencilla. Las primeras 5 plagas aluden a las 10 plagas de Egipto, pero las últimas 2 aluden a la caída de Babilonia. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque el libro de Apocalipsis tiene su propia teología. ¿Cuál es la propia teología del libro de Apocalipsis? Lo que en el pasado fue un juicio a una nación, a un emperador, a un monarca. En el contexto de Apocalipsis, esos juicios son universalizados. El Éufrates en el libro de Apocalipsis no es el río que constituye una parte de Mesopotamia. El Éufrates en el libro de Apocalipsis representa a los poderes que sustentan, a los poderes que son enemigos del pueblo de Dios. O sea que ese Éufrates no es un río de agua con cauce, con piedras y con otras cosas, no. Es la confederación del mal o la confederación de personas que no sirven a Dios, apoyando a la Babilonia del tiempo del fin. De manera que el Apocalipsis utiliza su propio lenguaje para hacer su propia teología. La Babilonia, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, no es la Babilonia que estaba allá en el Medio Oriente, de ninguna manera. La Babilonia del libro de Apocalipsis representa la triple alianza final de dragón, bestia y falso profeta. Por eso es bueno que cuando nos enfocamos en el tema de las plagas, veamos las plagas no como una epidemia, no como una pandemia, no como una enfermedad que azota a la humanidad. Hay que ver las plagas como los juicios finales de Dios. Pero cuando usted aborda, por ejemplo, el tema de las plagas, se va a dar cuenta que las primeras 5 plagas atacan las siguientes partes de la naturaleza. La primera plaga cae sobre la tierra, la segunda cae sobre el mar, la tercera sobre los ríos y fuentes de agua, la cuarta el sol, que es dado quemar a los hombres, la quinta es el trono de la bestia que se cubre de tiniebla, la sexta es el secamiento del río Éufrates, la séptima es un gran terremoto que conmueve prácticamente toda la creación. Alguien me preguntó, ¿y qué se puede hacer ante tal eventualidad? ¿Qué podemos hacer ante un evento como las plagas? El Salmo 91 tiene la respuesta. A partir de los versículos 10, 11, dice, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ese texto tiene una repercusión hacia el tiempo del fin. ¿Por qué tiene una repercusión hacia el tiempo del fin? Porque dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te va a sobrevenir plaga, ni nada maligno tocará tu morada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Refugiarnos en Dios y entender que cuando llegue esa dificultad, el pueblo de Dios, aunque estará aquí en la tierra, no será tocado,
por ninguna de las plagas que van a caer sobre la humanidad, porque la misericordia de Dios será buena para con nosotros. Como dice el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová en la tierra de los vivientes, por lo tanto, en él esperaré. Pero también hay una buena noticia. Cada una de las siete plagas que van a caer sobre esta tierra, de alguna manera, fueron pasadas por Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Usted podrá decir, ¿cómo así? O sea, ¿dónde está la base para yo entender que así como van a caer 7 plagas, Cristo sufrió esas plagas por ti y por mí? Muy sencillo. La primera plaga es una úlcera maligna y pestilente que viene sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. El cuerpo de Cristo fue ulcerado en el contexto de su pasión porque fue azotado, su cuerpo fue magullado, su cuerpo fue lacerado. Y ese cuerpo que fue lacerado con el propósito de que esa plaga de úlcera maligna y pestilente no te caiga a ti, que ha confiado en el Cristo, nuestro Redentor. De manera que estamos seguros que a nosotros esa plaga no nos va a tocar, porque Cristo la pasó por nosotros. El dolor que teníamos que pasar en ese sentido, Cristo lo sufrió por nosotros. Y es bueno que entendamos eso para que en medio de este mundo convulso podamos tener esperanza. No hay esperanza fuera de Dios. Usted dirá, bueno, ¿y la segunda plaga? La segunda plaga es el mar que se convierte en sangre. Una pregunta que yo me formulo: ¿brotó sangre del cuerpo de Cristo en el momento en que era azotado? ¿En el momento en que colgaba de la cruz? Un rotundo sí. Esa sangre que brotó del cuerpo de Cristo nos va a nosotros permitir no pasar por un mar ensangrentado, porque la sangre que brotó de su cuerpo nos libra o nos librará de ese mar ensangrentado que tendrán que beber aquellos que no adoran al Dios del cielo. La tercera plaga ya no es el mar, sino los ríos y las fuentes de agua que aparecen ensangrentados. Esa sangre que brotó del cuerpo de Cristo va a permitir que usted no tenga que beber de esos ríos y esa fuente de agua, sino que usted pueda beber de la fuente de agua de vida. Y esa fuente de agua de vida proviene solamente de Cristo. Una fuente de agua de vida que no se ha agotado. Una fuente de agua de vida que no se ha secado. Un manantial de agua que siempre fluye para darle vida eterna a aquellos que confían de todo corazón. La cuarta plaga es el sol, que es dado quemar a los hombres. Mi pregunta es, ¿el sol atacó la humanidad de Cristo en su pasión y muerte? Claro que sí. Ese cuerpo fue golpeado por un sol abrasador. De manera que ese sol que va a quemar a los hombres en el contexto de las plagas, el creyente y el que confía en Dios se mantendrá tranquilo y refrigerado en medio de un mundo que se calcina por causa de la cuarta plaga. O sea que nosotros seremos refrescados por la presencia de Dios. La brisa fresca de la presencia de Dios estará con nosotros en el tramo final de la historia. La quinta plaga es el trono de la bestia que se cubre de tinieblas. La pregunta que nos formulamos es: ¿hubo tiniebla en el momento en que Cristo colgaba de la cruz? Dicen los evangelistas que cuando Cristo estaba colgando de la cruz, hubo tiniebla en la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. De manera que la quinta plaga llena de tiniebla el trono de la bestia. Pero en el contexto final, esa tiniebla va a atacar al trono de la bestia, pero no nos va a atacar a aquellos que estamos confiando en Dios, porque Dios en medio de esos cataclismos será nuestra luz. Es como dice la palabra, o como dijo Cristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. De manera que podemos confiar en que Dios alumbrará nuestras tinieblas en medio de toda esa conflagración. La sexta plaga es el secamiento del Éufrates, o sea, el retiro del poder de los enemigos del pueblo de Dios. Hay que recordar que cuando el libro de Apocalipsis habla del secamiento del Éufrates, te dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra. Hay que preguntarse, ¿hubo demonio en el contexto de la muerte de Cristo? ¿Habían demonios alrededor de la cruz? Claro que sí. Habían demonios que gritaban: crucifícale, crucifícale. Y esos demonios tenían forma de hombre. De manera que Cristo fue prácticamente cercado por los demonios. Lo que yo me formulo en este momento es: ¿los demonios tendrán poder sobre nosotros en el contexto de la sexta plaga? Ningún poder. ¿Por qué no tendrán ningún poder sobre nosotros? Porque el Señor tiene control sobre la fuerza de la naturaleza y sobre Satanás y su ejército. Como dice el capítulo 2 del libro de Hebreos: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa servidumbre en la que Satanás mantiene a su súbdito no tiene control en aquellos que pertenecen y confían en las promesas de Dios. ¿Por qué Satanás no puede tener control sobre nosotros? Porque nosotros como creyentes ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y al Cristo vivir en nosotros, nuestra confianza no radica en un ambiente terrenal. Nuestra confianza no está en algo terreno, en algo de esta tierra. Nuestra confianza está en el Dios del cielo. La séptima plaga, que la encontramos en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, nos dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Una de las cosas que más atemoriza al ser humano son los eventos telúricos. En la séptima plaga hay un terremoto increíble sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué pasa? Que el Señor ha prometido en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. De manera que aunque la tierra tiemble, aunque la tierra se deshaga, la esperanza del pueblo de Dios está en aquel que creó cielo, tierra, mar y fuente de aguas. Pero hay una buena noticia. Ya cuando se da la última plaga, la séptima, significa que se da paso a la segunda venida de Cristo. La esperanza del creyente no está en nada terrenal, porque esta vida es pasajera. Esta es una vida efímera. Esta es una vida que usted está vivo hoy, mañana no sabe. Muchos de los grandes magnates de la historia hoy están muertos y enterrados. Muchos de los personajes famosos de la farándula y de la televisión hoy están muertos y enterrados. Pero hay un personaje que, aunque estuvo muerto, aunque estuvo enterrado, se levantó con poder sobre la muerte, venció la muerte, venció el sepulcro, venció a Satanás y hoy está a la diestra de Dios. Por eso, cuando se habla de tener vida eterna, cuando se habla de la fuente de la eterna juventud, algo que andaba buscando un personaje llamado Ponce de León, él se afanaba por encontrar la fuente de la eterna juventud. Pero ¿qué pasó? Que nunca la encontró. Yo le tengo buenas noticias a los amigos que están viendo esta programación.
nosotros podemos encontrar la fuente de la eterna juventud en Cristo. Pero no solo la fuente de la eterna juventud, sino la fuente de la eterna sanidad, la fuente de la eterna paz, la fuente de la tranquilidad eterna y la fuente de la vida eterna. Esa fuente está en Cristo y es una fuente que no se ha agotado y que no se va a agotar. ¿Por qué no se va a agotar? Porque Dios la ha provisto mientras haya gracia. Nosotros no sabemos en el momento que la gracia se va a retirar de la tierra, pero una cosa sí sabemos, que hoy por hoy hay gracia gratuita para todo aquel que la desee. La palabra gracia significa favor no merecido. Usted no va a recibir esa gracia porque es rico. No va a recibir esa gracia porque es el más lindo de la tierra. No va a recibir esa gracia por tu cuenta bancaria. No va a recibir esa gracia porque tienes varios títulos universitarios. No. Tú recibes esa gracia si le entregas tu corazón a Cristo Jesús. Cristo es el único que te puede dar la gracia para obtener la vida eterna. No importa quién tú seas, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a darte el perdón. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué gran privilegio que en medio de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades y de todas las cosas extrañas que este mundo le otorga a la humanidad, el Señor está llamando a un pueblo a que venga a Él, que confíe en Él, que pueda abrevar en la fuente que Dios ofrece. Mis queridos amigos y hermanos, no tenemos la vida entera para recibir esa gracia. Solamente tenemos el tiempo que vivimos en esta tierra. Si dejaste agotar ese tiempo, puedes perder la vida eterna. Pero lo grave del caso es que en cualquier momento esa gracia se puede retirar para ti, porque tú puedes fallecer, tú puedes morir, tú puedes pasar a otra situación. Sin embargo, hoy, tú puedes decirle a Dios: estoy aquí, Señor, mírame como estoy. Tal vez como ser humano no valgo nada, tal vez como persona no tengo nada que ofrecer. Y el Señor agarra esa humanidad caída y te transforma en un nuevo ser humano. Muchos han probado con diferentes cosas para tratar de cambiar su vida, no han podido. Pero aquellos que se han llegado a Cristo, su vida ha cambiado para bien. No importa si está como el hijo pródigo, que estaba cuidando cerdo y estaba en una situación de una ropa harapienta, una situación terrible. Dios, que representa al Padre en esa parábola, lo agarró, se echó sobre su cuello y lo besó. Lo besó cuando todavía olía a cerdo, porque para Dios lo más importante no es tu apariencia exterior, sino aquello que está en tu corazón. Y en ese corazón tú tienes que darle cabida al Dios del cielo. Hay dos caminos: el camino para ser castigado por medio de las plagas, o el camino de penetrar al reino de los cielos por medio de Cristo Jesús. Por eso el Señor en el libro de Deuteronomio te presenta esas dos vertientes. Te da la vida para que viva, pero también te muestra que el camino fuera de Él se convierte en un camino de muerte. O podemos decir, como dijo Josué en un momento de discurso de despedida al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos o los dioses del otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tiempo de servir a Jehová. Es tiempo de librarnos del ropaje de este mundo y tratar de tener nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Entonces,
¿cuál es la promesa final para aquellos que se allegan al Señor? La promesa final está en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que yo quiero leer. Dice, a partir del versículo 1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Antes de eso pasamos 1000 años en el cielo, pero luego de los 1000 años, dice el Señor a través de Juan, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios está prometiendo cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales va a morar la justicia. Cuando Cristo dice que Él es el alfa y la omega, o el principio y el fin, Él te está diciendo que Él inició la historia y Él va a concluir la historia. Pero no solo que Él inició la historia y que Él va a concluir la historia. Él te está diciendo que Él es el principio de la historia. Él es el centro de la historia y Él es el final de la historia. Decídete hoy a decirle que sí al Señor. Decirle que sí al Señor implica vida eterna. Decirle que no implica estar en muerte y destrucción eterna. Por lo tanto, hoy es el momento de buscar a Cristo Jesús. En mi caso, yo fui rescatado del mundo hace alrededor de 28 años. Y alguien me preguntó y me dijo, Huáscar, ¿hasta cuándo piensas estar en este evangelio que tú has creído? Yo dije, pienso estar en el evangelio hasta que me muera o hasta que Cristo venga. No me he muerto todavía, Cristo no ha venido, pero, si tuviese que morir esperando, muero esperando, porque yo sé que Él viene. Y si Él viene y me encuentra vivo, entonces seré transformado para recibir un cuerpo glorificado por la gracia de Dios. Ahora bien, si tomo la decisión errada y abandono a Cristo, ya no tengo vida eterna y voy a morir eternamente y para siempre. Hay que colocar esa decisión en la balanza. ¿Por qué hay que colocar esa decisión en la balanza? Porque hay que sopesar qué es lo que me conviene. Aceptar a Cristo y tener vida eterna, o rechazar a Cristo y perderme eternamente y para siempre. La decisión sabia es aceptar a Cristo y tener vida eterna. Otra pregunta que me han formulado es la que dice, pero es que yo no puedo vivir de acuerdo al evangelio. No puedo vivir de acuerdo al evangelio porque en mí no hay fuerza. En mí tampoco había fuerza para vivir el evangelio. Pero yo me aferré a las palabras de Pablo en Filipenses 4:13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Humanamente no podemos nada. Unido a Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la fortaleza está en Dios, no en el hombre. El hombre y el mundo pasan y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero concluir esta parte contando una historia de un hombre que estaba al borde de la muerte. Y le preguntaron cuál era su último deseo, porque él había sido condenado a muerte. Todo el que condenan a muerte, lo que pide es que le conmuten la sentencia de muerte, que lo perdonen, que lo libren de esa situación terrible y caótica.
Pero ese hombre no pidió nada de eso. Él solamente dijo, yo lo único que pido es que me canten un himno que describe el amor de Dios. Le preguntaron, ¿cuál himno es? Dijo, yo quiero que me canten ese himno que dice, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Y empezaron a cantar ese himno que dice, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su amor él transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo, mi buen Rey. Cristo hallóme en la miseria y el pecado. Lleno estaba el corazón de iniquidad. Mas él, con sus brazos amorosos, guióme por la senda de verdad. Cuando ese himno concluyó, ese hombre fue ejecutado porque había cometido un delito que requería la pena de muerte. Pero a pesar de que él había cometido un delito que requería la pena de muerte, ese hombre fue perdonado por Dios. Murió ejecutado en el momento, pero se levantará en la mañana de la resurrección gloriosa, cuando Cristo va a venir y no habrá plaga, no habrá mortandad, no habrá enfermedad, no habrá muerte. El Señor habrá enjugado los ojos de cada uno de aquellos que han confiado en Él. Confía en Dios hoy y tendrás vida eterna. Que Dios te bendiga.